y directiva, formado mejor en la Universidad del Valle y con un doctorado de Ciencias Naturales por la Universidad de Würzburg en Alemania, completando sus estudios de posgrado en didáctica universitaria en la Universidad Cancel. Así que un fuerte aplauso para él. Nos complace mucho su presencia acá en la ciudad de Montería en el marco de este importante evento, este encuentro académico. Muchísimas gracias y los dejamos con nuestro invitado, el doctor Álvaro Campo Cabal. Bienvenido. Bueno, pues muy buenos días para todos. Muchas gracias al Ministerio de Educación, a la UIS y a todos ustedes por su presencia hoy. Vamos a hacer una presentación muy desde lo praxeológico, muy desde la experiencia. Tengo el gusto de tener ya 57 años de vida universitaria y lo que vamos a presentar les facilitará, espero, tener como una idea de lo que ha sido este proceso de regionalización en Colombia. Un poco el ayer, el hoy y quizás algunos elementos hacia adelante. Bueno, lo mencionado, poco lo que ha pasado en Colombia, muy visto desde el SUE, desde el sistema de universidades estatales, públicas, y de pronto alguna mención también del sector privado. Voy a utilizar ejemplos y a partir de esos ejemplos tratar de caracterizar algunos aspectos de flexibilidad curricular, algunos aspectos de contexto también internacional. Empiezo por recordarles algo que pues señala lo que algunos denominan las 5 hélices, a veces son 3, a veces 4, pueden ser tantas como entornos se incorporen al sistema. Ahí están referenciados el entorno del Estado, fundamentalmente en su función múltiple, bien de lo normativo, pero también del fomento. Está el entorno productivo con todos los productos y servicios que genera, las organizaciones sociales, todas. El tema del entorno financiero, la importancia que tienen los mecanismos, el Ministerio de Ciencias, algunas fundaciones. Infortunadamente en Colombia no son muchas las que apoyan aspectos de ciencia y tecnología, pero ahí están. Y el entorno del conocimiento, donde está toda la ruta escolástica, escolar colombiana, desde los elementos más primarios, medios, educación superior, los centros de investigación, algunos ligados al sector productivo. Y pues este tipo de esquemas, de sistemas integrales de la innovación, bien visto como país o bien visto con un carácter regional, invitan a la catalización de los procesos. ¿Cómo catalizamos, cómo aceleramos esas interacciones? Y pues una de las rutas es la que se denomina generar unidades de interfaz, que nos ayuden a hacer las intercomunicaciones. Esas unidades pueden estar dentro de las entidades de educación superior, por ejemplo las OTRIs, las oficinas de transferencia de resultados de investigación o las oficinas de educación continua, incluso hasta cada profesor, por sus relacionamientos, por su historia de vida, van generando esas búsquedas de articulación. Pero esas unidades de articulación, de catalizadores, interfaz, como llaman algunos, pues cumplen un papel importante, porque están específicamente para eso. Imagínense usted una empresa que quiere aproximarse a la Universidad de Córdoba, o a la Universidad Nacional, o a la UNAM. ¿Por dónde entro a la UNAM? Entonces, tener una cara visible, una pequeña unidad que le diga dónde y con quién puede relacionarse, es una gran economía de tiempos y de esfuerzos. Los economistas del Premio Nobel de este año ha sido concedido a un grupo de economistas que han trabajado en la importancia para el desarrollo económico del desarrollo basado en tecnología, en ciencia básica, en los desarrollos ulteriores desde la tecnología. Y eso es clave para el desarrollo de la economía y de los países.
Aquí en esta diapositiva una pequeña reflexión referida a las funciones sustantivas de las universidades, todo lo que conocemos, la docencia, la investigación, la extensión. Pero hacer un comentario de este tipo, la investigación y la extensión no tienen barreras, se ejercen en el contexto del área de influencia que la propia entidad ha definido. Con los programas de docencia, usualmente en los registros calificados, se hace una referencia in situ a un lugar de desarrollo. Lo que no ocurre en los programas virtuales. Se generan un foco único y se diseminan tantas partes como interesados puedan haber y tengan acceso al Internet. Pero en lo presencial y en la modalidad de distancia, donde hay una componente también presencial, usualmente nuestros registros calificados hacen una ubicación del lugar. Y el extenderlo a otra parte, pues se hace en virtud de los procesos de acreditación institucional o se obtienen registros calificados propios por los distintos sitios de desarrollo. Vemos que eso hay una diferencia. Cuando uno piensa en los estudiantes, los procesos de regionalización van en la ruta de la apertura de oportunidades que usualmente no habían tenido. Yo recuerdo mucho en el Valle, yo soy vallecaucano, que las familias, cuando los niños estaban llegando ya a la edad de la universidad, intentaban irse a donde estaban las fuentes de esas universidades, a Cali. Y lo que eso pasaba era un drenaje del talento. Ya uno en la gran ciudad o se casaba, o conseguía sus primeros empleos y se quedaba allí. Y lo que ocurría era un drenaje continuado de recursos y de talentos. Los procesos de regionalización con la generación de comunidades académicas en regiones invitan justamente al proceso contrario. Y es ir construyendo unos grupos reflexivos que apoyen a los sectores productivos, a los sectores sociales que están en esas áreas. De modo que es un proceso para el país de gana-gana. Voy a hacer un barrido desde las ópticas de las entidades de educación superior, dado su carácter y su contexto territorial. En Colombia tenemos tanto las universidades nacionales como, incluso en el otro extremo, municipales. Es una situación un poco curiosa, digamos, la órbita territorial mínima, de acuerdo a nuestra Constitución, pues es el municipio. Y tenemos entidades de orden nacional y tenemos de orden municipal. Agreguemos un elemento de este tipo. En Alemania no existen universidades nacionales y no existen universidades municipales. Hay por cada estado, Bundesländer, que llaman de allá, uno. Eso es una forma de organización. Nosotros estamos desarrollando nuestro modelo. Cuando vemos las nacionales, me voy a centrar en dos casos particularmente. Universidad Nacional de Colombia y la UNAT, la Universidad Abierta y a Distancia. Aquí está el proceso de regionalización seguido por la Universidad Nacional. Es una universidad de 1867, son 33 y 100, 133 y 25, 158 años de historia de la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional ha traído ese proceso de generar entidades regionalizadas. Ustedes ven que entre el año 1935, y el 48, la ubicación, la regionalización de la Universidad Nacional se concentraba en lo que hoy consideramos grandes centros urbanos. Mencionemos, por ejemplo, el caso de Palmira, Valle del Cauca, año 48. Del año 45 se había creado la Universidad del Valle, como se creó la UIS. Era una universidad naciente, tenía unos programas técnico y tecnológicos, 3, y un programa de comercio para señoritas. Eso era todo lo que existía de ofertas de educación superior en el Valle. Y la Universidad Nacional vino a colaborar con las características propias de un área profundamente agrícola, con uno de los suelos, como Córdoba, de lo más rico que hay en el planeta, y constituyó una facultad centrada en temas de agronomía, en ciencias agropecuarias. A partir de los años 89, como ustedes ven, el contexto cambió.
Se crearon una serie de universidades departamentales que ahora vamos muy rápidamente a ver en contexto, y la búsqueda de la Universidad Nacional ha estado en lo que denominan universidades en zonas de frontera. El Caribe, San Andrés y Providencia, nuestro archipiélago, en la Orinoquía, presencia en Arauca, Tumaco, vecindad de Ecuador, puerto con unas posibilidades maravillosas para los que lo conozcan, con unas problemáticas sociales también complejas, y La Paz en Cesar, en vecindad también de Venezuela. Ha sido, digamos, una estrategia consciente y explícita de la Universidad Nacional. La estructura organizativa pues ha ido cambiando. En la medida que se establecen sedes de mayor cobertura, por ejemplo, en Medellín, en la misma de Palmira, su arquitectura organizativa alcanza mayores niveles de desarrollo, con vicerrectorías de sede, facultades, con un órgano, un número de comunidades de profesores de planta importantes y con la admisión regular, del mismo tipo que tiene la Universidad Nacional en Bogotá, se da para los ingresos en esas sedes ya con unas madureces importantes. En las más recientes todavía es una forma organizativa mucho más ligera, con unas direcciones de sede, con unos programas cada vez más específicos al contexto de la región, con algunos docentes de planta, pero también profesores que se trasladan desde la sede en Bogotá a esas regiones temporalmente. Son puntos transitivos, mecanismos transitivos de organización y admisiones que surgen específicamente para esas sedes. Esto es común, digamos, a los procesos de regionalización. La medida que se van alcanzando niveles de madurez, la estructura académica va ganando mucho más cuerpo. La Universidad Nacional de Colombia está centrada fundamentalmente, casi que exclusivamente, en modalidad presencial. Hoy en día, en Bogotá hay del orden de unos 30.000 estudiantes, cubriendo todo el país, se suman unos 23.000, 22.000 más, del orden de unos 53.000. Pero desde el año 72, Colombia dio apertura en ese momento histórico, ya con niveles de desarrollo de la tecnología importantes, a la Universidad Nacional Abierta y Distancia, con modalidad distancia, unas componentes presenciales, pero otras mediadas por TICs. Y han desarrollado a la fecha 32 centros de educación a distancia, en esas poblaciones que ustedes ven, desde Gachetá, Quibdó, Turbo, Florencia, con hoy 170.000 estudiantes. Es la entidad con el mayor número de estudiantes y eso habla de las posibilidades que tiene esa modalidad. Las características, la praxis de algunas disciplinas, de algunas profesiones, casi que, por lo menos todavía, determinan el tipo de modalidad. Yo suelo decir que no le pongo la boca a un odontólogo que no lo haya hecho sino por internet, y menos pues para una apendicitis o para recibir un parto con alguien que haya visto solamente videos. Yo creo que ninguna mamá se le pone a un médico, pues de pronto cuando ya tengamos una medicina más robotizada y no sé qué cosa, llegue a darse, pero mucho la etimología, la praxis, la epistemología de algunas de las áreas obligan a, ¿qué tal un químico que no haya distinguido pues el olor de un ácido clorhídrico y un ácido sulfúrico? O un físico que no haya tenido que ver con un osciloscopio, ¿no? Es que uno no se lo imagina. Entonces, las características de una disciplina determinan mucho el tipo de modalidad con el que se puede llegar a ofrecer, por lo menos hoy en día. Hace pues unos 20 años, 30, nadie se imaginaba que vía virtual podríamos hacer muchas más cosas. Menciono un único caso de universidad privada, Uniminuto, la entidad que tiene el mayor número de estudiantes como universidad privada, está alrededor de los 96, con una cobertura nacional que solo tiene excepciones en Arauca, San Andrés, Amazonía y buena parte de La Guajira.
y con un esquema que es el que quiero señalar y que lo voy a denominar, un poco un contrasentido de lo que voy a decir, una regionalización urbana, porque siempre pensamos en la regionalización como en territorios fuera de las ciudades, pero con ciudades capitales, por ejemplo, como Bogotá, donde algunos dicen que hay 8 millones, otros hablan de 10, hasta 11 hablan, y donde hay tiempos para trasladarse de una parte de la ciudad a otra de 2 horas, 2 horas y media, eso es el tiempo que toma ir en un corredor en algunos de nuestros municipios cercanos. Entonces, Uniminuto tiene una característica y es que tiene 7 sedes en la ciudad, en barrios como Santa Fe, en barrios como Kennedy, en Bosa, en el barrio Perdomo. Entonces es otro tipo de regionalización, la regionalización urbana que nos ilustra también este ejemplo y que también otras instituciones están haciendo. Por ejemplo, la Universidad del Valle está trabajando también en algunos de los centros urbanos de Cali en avanzar a ese tipo de proceso. Las IES departamentales. Tenemos 32 departamentos en Colombia y 24 universidades departamentales. Ustedes las ven allí. Algunas incluso son anteriores a la Universidad Nacional, 1803, de la Universidad de Antioquia, o la de Cartagena. Un grupo significativo fue desarrollado en los años 40, Tolima, Caldas, Valle, Huis, y después en los años 50. O sea, ha habido una dinámica importante y continuada en la generación de estas 24. De esas 24, hay 16 que ya tienen programas regionales. La Universidad del Valle comenzó hace 40 años. En el año 85, en enero de ese año, el Consejo Superior expidió un acto creando el sistema, el programa de regionalización. Y ustedes ven cada una de estas entidades, sitios donde se han ido ubicando en el contexto fundamentalmente departamental. A veces hay unas pequeñas excepciones, ¿no? Cuando hay ciudades en el norte de Cauca que le quedan más cerca a Cali que al propio Popayán, pues ha habido por acuerdos con la universidad departamental, que yo creo que tiene mucho sentido permanecer en el territorio de acuerdo a las características asignadas por la tipología de entidad. Aquí aparecen las otras 8, son del orden de unos 49 sitios de desarrollo de esa regionalización. En total, las entidades del orden oficial, nacional, municipales, departamentales, cubren en general la totalidad del territorio, con algunas carencias relativamente significativas en 4 departamentos, lo que en mi época se llamaban los territorios nacionales y que desde la Constitución tienen el estatus de departamento. Bichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, que es esta región del oriente colombiano que colinda en parte con Venezuela y en parte con Brasil, y que pues todavía es un sitio muy poco poblado. Puede haber en estos departamentos poblaciones de 150,000 o menos habitantes. Entonces señala mucho pues esa poca densidad de instituciones de educación superior. Si bien, por ejemplo, la ESAP tiene una dirección territorial que cubre esos departamentos de las 16 que tiene. Un par de ejemplos para ilustrar algunos aspectos de tipologías de regionalización. La Universidad de Cundinamarca, que es del año 69, tiene unos 13,000 estudiantes. Me llama la atención 2 cosas. Una, que recién está en el proceso de acreditación, de modo que cada uno de esos programas que están ahí señalados han obtenido su registro calificado in situ al municipio en el cual se está ofertando. Y lo ha hecho con el criterio de caracterizar necesidades de esa zona, en conjunción con fuerzas vivas, en conjunción con el sector productivo, en conjunción con la asamblea departamental, con los consejos municipales. Ven ustedes, por ejemplo, enfermería en Girardot, o ven ustedes música en Zipaquirá, o psicología en Facatativá. Ven también, por ejemplo, en el caso de administración de empresas y en contaduría,
que eso es genérico para el país. O sea, donde hay una empresa tiene que haber un administrador de empresas, o donde hay necesidad de manejos contables, tiene que haber contadores. En ese caso, han desarrollado estructuras curriculares que dejan un espacio para que algunas particularidades regionales se expresen. La contaduría no tiende a ser tan significativo, pero en la administración de empresas sí, porque tienen que ver con el territorio, con la búsqueda, con lo cultural, con la historia, con las búsquedas y necesidades de los municipios. Universidad del Valle. La Universidad del Valle, fundada en el 45, lo había mencionado. Desde un primer momento, la Universidad del Valle en sus estatutos se planteó avanzar a un esquema regional. Sin embargo, eso fue tomando tiempo. Hemos visto que la investigación y la extensión la hacen las entidades de educación superior allí donde tienen un interés o el propio proyecto de investigación lo requiere. La Universidad del Valle, en los años 60 y 70, hizo estudios de la Oficina de Planeación ligados también a planes de desarrollo, como el Plan de Desarrollo del Valle 2000, PLAIDECOP, el Plan de Desarrollo de la Costa Pacífica, Cali 450 años, el Plan de Desarrollo del Norte del Valle. Municipios del Valle en el norte, Cartago, Sevilla, Caicedonia, estuvieron muy en la tónica de lo que pasó con el departamento antiguo de Caldas, que era una subdivisión territorial. Hablaban del departamento del norte del Valle, ¿no? Que hacer presencia como departamento era muy importante para la universidad. La universidad desarrolló programas de profesionalización de docentes, de mejoramiento de sus capacidades, y una necesidad que yo sigo sintiendo y que declinó, si bien dio paso y fue un puente de construcción para el proceso de regionalización de la Universidad del Valle, los laboratorios integrados. Aquí está el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle, y la Universidad del Valle llegó a constituir, de la mano de la Secretaría de Educación Departamental, laboratorios integrados. Muchos de nuestros estudiantes de bachillerato no tienen la oportunidad de hacer laboratorios de física o de química, de biología. Algunos colegios sí tienen unas buenas dotaciones, muchos privados también lo tienen, pero muchos ni siquiera los llevan a ver un experimento, porque el colegio muchas veces no lo tiene. Los reactivos en química a todos nos consta lo costosos que son e incluso lo difícil que se han hecho porque hay algunos precursores para otro tipo de sustancias. Esos laboratorios integrados, lo que consiste la idea, que para mí sigue siendo una idea fuerza, y invito muy particularmente al Ministerio de Educación a que lo considere, es la de generar laboratorios donde se presten los servicios con maestros, con profesores, con licenciados, muy al tanto de la pedagogía y de la praxis. ¿Cómo hacerse uno un físico experimental si no ha tenido el gusto de hacerlo, incluso experimentos relativamente sencillos? La Universidad del Valle incluso llegó a generar lo que se llamaba el multitaller de materiales didácticos, materiales de bajo costo, que ayudaban pues a hacer experimentos de cinemática, de dinámica, de fuerzas, de torques, de química. Tenía un laboratorio de soplado de vidrio donde decían las puretas, cuántas cosas necesitan los químicos para poder hacer sus mezclas. Eso en el tiempo se perdió, la verdad, y yo creo que si nosotros seriamente queremos llegar a tener grupos más significativos de personas estudiando en ciencias básicas, en la matemática, en la estadística, en la geología, tenemos que facilitar experiencias y untarse de laboratorio. Creo que es una idea fuerza que unos laboratorios regionalmente colocados, con los equipos, con los estándares de seguridad que se requieren, que no pasen a veces accidentes que pasan, de que algún muchacho que se quema, cosa por el estilo. Creo que puede ser un esquema nacional de laboratorios integrados para cubrir nuestra geografía y que incluso, o sea, los resultados de pruebas tipo PISA, pues no es que sea la meta, pero qué bueno que uno tenga buenos resultados, pero difícilmente vamos a superarlos, nuestros estándares actuales
comparados con los países de la OECD. En la Universidad del Valle se llegó a hablar para los años 80, era un poco de manera peyorativa, no se hablaba de la Universidad del Valle, la Universidad de Cali. ¿Por qué? Porque se había venido generando unos circuitos virtuosos. Nuestros licenciados trabajaban en Cali, buena parte, no todos, como siempre, pero buena parte. Los talleres, la facilidad para acercarse y tener el contacto con la universidad. Los programas con números clausus, con números restringidos de la admisión en ingenierías, 40, 50 cupos para 700, 800 estudiantes. En medicina, 1.200, 2.000 estudiantes para 100 cupos. Uno de cada 12, uno de cada 18. En la Universidad Nacional tanto más. Entonces, la posibilidad de que muchachos capaces, disciplinados, estudiosos de las regiones que no tenían esas posibilidades, pues poco podían aspirar. Los números cada vez eran menores, mayor porcentaje eran estudiantes de Cali. Frente a esa situación, la Universidad del Valle retomó algo que estaba en su estatuto, regionalizarla. Y la pregunta fue, ¿y cómo lo hacemos? Normalmente las entidades oficiales, no sé si aquí hay alguna que me contradiga, vivimos en déficit. La Universidad del Valle entró en déficit el tercer año de estar funcionando, porque siempre la dinámica académica ha sido de mayor ímpetu que la capacidad de captar recursos. A veces se ha venido haciendo un esfuerzo importante del gobierno nacional por tratar de equilibrar ese tipo de situaciones y algunas que se generan con el 1279, etc. Entonces, lo que pareció como una idea luminosa fue generar ciclos que pudieran hacer de 3 o 4 semestres los estudiantes en las regiones y vinieran a Cali. No era tan bueno, era de transitorio, pero era una oportunidad para comenzar un proceso. Y así trabajamos. Entiendo que la UIS todavía lo hace en muy buena medida de esa manera. Y inclusive la mayor dificultad, la mayor resistencia que encontramos en su momento estuvo en la propia universidad. La propia universidad hubo algún profesor que proclamaba que íbamos a tener profesores de segunda y estudiantes de segunda. Hasta que le hicimos notar que los profesores que íbamos a tener en las sedes regionales o eran egresados nuestros o eran egresados de otras universidades. O era que nosotros estábamos haciendo mal la tarea. En el momento cambia la criticidad. Y los estudiantes probaron cuando llegaron a Cali que algunos de ellos se convertían en los mejores estudiantes de sus promociones. No eran estudiantes de segundo, eran estudiantes con menores oportunidades y con nivel de ofertas, situaciones, experiencias que tenían alguna distancia con los del centro. Y comenzamos entonces en lo que yo llamo una primera fase, que fue la fase de esos ciclos. Una segunda fase, y eso duró más o menos del orden de unos 12 años, fue comenzar a tener carreras completas de oferta en los municipios, que era lo pertinente, porque la gran ventaja es para el muchacho que reside en Zarzal, que la institución le quede a 7 cuadras, o si está en Cartago, en un bus de 15 minutos o menos, y que pudieran allá completarlo. Y se hicieron fundamentalmente, y se han hecho, y es buena parte de la oferta que hoy se tiene, a partir de programas en los cuales se tenía experiencia curricular en Cali. Y una tercera fase, de los últimos 10 años, en que comienza, a más de la anterior, ya carreras completas, pero a generarse programas nuevos e incluso programas que solo se ofrecen en esa sede y que pueden invitar es a que haya una movilización de estudiantes. Que quiere estudiar algo en administración de puertos, pues que vaya a Buenaventura. O que quiere algo en ingeniería de transporte, pues que vaya a Cartago. Es la tercera fase en la cual la universidad ya está entrando y que en mi criterio ilustrará bastante bien lo que será el futuro de los programas de regionalización. Ahora, estos procesos de regionalización pues no se hacen solamente con oraciones. Qué bueno, nosotros, por ejemplo, en Buenaventura, la arquidiócesis se sumó
y las entidades hacían pequeñas donaciones o cosas por el estilo. El señor arzobispo en Buenaventura donó a la Universidad del Valle 1 millón de bendiciones. Bienvenidas, bienvenidas, y qué bueno tener por allá unos palancazos buenos, pero pues también lo material suele ser significativo. Entonces, en paralelo, desarrollamos la idea de tener una estampilla para fortalecer el sistema de la infraestructura, de los laboratorios, de la bibliografía. Nos tomó 5 años. Hay un cuadernillo por ahí que he distribuido a un par de personas que cuenta ese proceso. Y si alguno tiene interés, eso lo tengo digitalizado, lo puedo hacer llegar. Ya varias de las entidades tienen su estampilla, fue un esquema que se generalizó en el país, eso fue año 90, y incluso hasta la Universidad Nacional lo tiene, con una pequeña cuota de participaciones para todas las otras entidades del país. La organización de esas entidades, de esas sedes de la Universidad del Valle también ha ido ganando cuerpo en la medida que van madurando. Se inició por sedes y ahora hay 3, 4 seccionales que tienen programas de pre, que tienen programas de posgrado. Incluso se ha generado un nuevo nivel, la de nodos, que están muy bebecitos, pero van a ir creciendo. Hay un consejo de regionalización, toda la estructura normativa es la misma de la universidad, el único consejo académico, el único consejo superior. Lo que sí hay es un consejo de regionalización que reúne a los directores de sede, que reúne a los directores de los nodos, con fuerte participación, seguimiento y tutoría de las respectivas facultades. Pero se está llegando también a un momento en el cual comienzan a haber carreras y programas que solo son de esa sede. Entonces eso va a obligar a un replanteamiento de la estructura organizativa. Como para darles una idea, son 9, 10 ya las seccionales y sedes que tiene la Universidad del Valle, pero concentremos un poquito en el caso de Buenaventura. Pregrados, tecnología en gestión portuaria, tiene mucho sentido. Comercio exterior, desde luego. Comercio en sistemas portuarios, tecnología en sistemas portuarios. O sea, las características regionales de contexto van invitando a asumir nuevos enfoques, nuevas carreras. Y voy a aprovechar el caso de Buenaventura, les hago un poquito de trampa, porque es un caso tan singular que es de pronto el más fácil. En otros contextos ya más continentales ya no es tan claro, es más complicado, pero eso es parte del trabajo con el sector productivo, es parte del trabajo con las comunidades de base, etc. No se alcanza a ver muy bien allá, hay una, pero en Colombia tiene pues una plataforma continental y una plataforma marítima. La plataforma marítima y marina y submarina significa el 45% del área de Colombia, casi la mitad, por decirlo pues así, en aproximación de ingeniero. Y aporta en Colombia al 1.84% del PIB. Son datos muy recientes de DIMAR. Y algunas menciones. En España, el aporte de lo marítimo, incluyendo el turismo costero, es más del doble, está alrededor del 4.1%. Chile es alrededor del 2.3%, Perú es muy similar a Colombia. Pero Perú tiene una característica, el mayor exportador mundial de harina de pescado es peruano, es Perú. El mayor productor de salmón en el mundo es Chile. Nosotros tenemos un futuro en nuestras costas todavía muy grande. El desarrollo de la costa atlántica es muy superior en estructuras, en capacidades, TECMAR, en la presencia misma de capacidades portuarias en el Atlántico que en el Pacífico. Pero haciendo una comparación, incluso con universidades nacionales y algunas internacionales, por ejemplo, la SPOL, ahí cerquita, la escuela, bueno, aquí ya no está tan cerquita, me ubiqué en Cali. En Guayaquil, la Escuela Politécnica tiene oceanografía, acuicultura, ingeniería naval, maestría en cambio climático. Entonces es posible pensar
es parte del trabajo que ustedes van a hacer en programas en oceanografía física, oceanografía química, geología marina y submarina. El tema de turismo. Por España, que tiene más o menos 52, 53 millones de habitantes, pasan más de 100 millones de turistas al año. Ya los tienen hasta aquí. Ya las ciudades de Barcelona están teniendo problemas con los turistas. Pero pues nosotros estamos todavía en una fase muy inicial. Programas de ingeniería y construcciones navales, ingeniería pesquera. La Universidad de Córdoba tiene un centro de investigación piscícola de lo mejor que yo he visto en el país, de carácter continental. Pero hay también universidades colombianas, por ejemplo, la Antioquia en oceanografía, la Escuela del Almirante Padilla en administración marítima, ingeniería naval en la Tecnológica de Bolívar, que nos están ilustrando. Puede haber articulaciones y apoyos mutuos, y desde luego desde la órbita de lo internacional. Para eso, pues, es clave ese diálogo entre los entornos, reconocerse, ubicar sus necesidades, sus oportunidades de desarrollo, y con una visión estratégica, nacional e internacional. Y dos diapositivas más. Y ahora cambio de entorno. Todo esto que he hablado lo he hecho un poco como desde el entorno del conocimiento, el entorno de las entidades de educación superior. Voy a pasar al entorno productivo. Ahí estuve 14 años. Y, por ejemplo, para aprovechar y ser partícipe de una convocatoria del Ministerio de Educación del año 2007, el Ministerio estableció una invitación para que se llenaran programas técnicos, profesionales y tecnológicos con una serie de requisitos. Que estuviera el sector productivo, que estuviera el SENA, que estuvieran colegios, que estuvieran entidades territoriales de carácter departamental y de carácter municipal. El ministerio en su momento contrató un crédito de $40 millones con banca internacional, y se generaron más de 70 alianzas de universidades oficiales y privadas generando programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Participé pues en el de la Federación de Palmicultores, con esos datos que aparecen aquí. Hay 15 empresas palmicultores, 8 gobernaciones, 4 alcaldías, 3 universidades, porque para poder cubrir el sector palmero desde Tumaco, la zona oriental, la Orinoquía, zona central y zona norte del país, ninguna universidad nos alcanzaba. Entonces invitamos a la Universidad de Nariño, invitamos a la UNAT, invitamos a Uniminuto, y con eso reforzamos, porque era un programa que pedía que se hiciera en articulación con la media. 26 colegios, 1.300 estudiantes. Y el ministerio estableció un fondo para costear la participación de esos muchachos de los colegios. Este programa, que generó más de 120 programas técnicos y tecnológicos, yo invito al ministerio que lo repiense, que lo vea. Porque muchos de los programas, el momento que el fondo para apalancar lo que costaba llevarlo a los colegios, murió. Y me atrevo casi a pensar que muy pocos de esos programas sobrevivieron. Pero me parece que está allí y hay una experiencia. Me parece que es triste que votemos $40 millones. Cambio de entorno, me voy al entorno internacional. Desde el entorno del convenio Andrés Bello, participé, una experiencia para hacer cruce y contrastación de las estructuras curriculares de 8 carreras. Las 4 de ciencias que ustedes ven ahí, matemática, física, química, biología, y 4 de ingenierías clásicas, mecánica, eléctrica, industrial y química, con universidades de España, universidades de Panamá, de Venezuela, de Chile, de Perú, de Colombia, obviamente, de Bolivia. Por ahí hay un documento que he dejado también en manos del proyecto y del ministerio, en que se expresa esa metodología. Lo que hicimos en esos talleres fue identificar las componentes, los núcleos básicos, el profesional,
el especializado dentro de cada una de las profesiones y un espacio de flexibilidad de un 20, un 25% en cada una de las 4 áreas. En ingenierías incluso un poquito mayor, aunque en ingenierías hay unas exigencias. Tienen que tener elementos de gerencia de proyectos, tienen que tener características de cálculo económico, porque pues un proyecto de ingeniería sin su viabilidad económica estaría muerto. Pero eso es un referente interesante, sigue siendo válido, eso fue desde el año 98, pero la física, por lo menos en este nivel de materia que tenemos por aquí, no ha cambiado, los axiomas de la matemática tampoco, de modo que al nivel de las áreas básicas de las ciencias sigue siendo válido. Y para terminar, 2 anuncios. He visto ayer o antier un anuncio que ha hecho MinCiencias para ofertar 2.7 billones de pesos para proyectos a realizar en los años 2026 y 2027, con unas oportunidades para las ciencias. Hay entre 200.000 millones de pesos y 750.000 millones de pesos dependiendo de la convocatoria. Hay para proyectos en ciencias básicas, hay para apropiación del conocimiento, por ejemplo, los laboratorios integrados, me imagino que podría caber allí de manera interesante. Bioeconomía, uso sostenible de la biodiversidad. Si tenemos una característica como país, es la biodiversidad y todo lo que de allí se puede generar. En temas de IA, inteligencia artificial, en el derecho humano a la alimentación, seguridad alimentaria, no hambre en Colombia, hay unas posibilidades interesantes. Los invito a que, pues, una vez conozcamos ya los términos más específicos, la consideración de proyectos intersectoriales, interuniversidades, de desarrollo de los procesos de regionalización. Y con esto termino, llamando la atención a un trabajo que se hizo en el convenio Andrés Bello. La Secretaría Ejecutiva estaba en Bogotá, ha sido trasladada a Panamá, pero lo más importante, un trabajo casi de 16 años, con apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias de España, se elaboró una enciclopedia de especies vegetales promisorias de los países andinos fundamentalmente. Hay más de 1000 de esas plantas allí identificadas con su taxonomía, sus características fitoquímicas, posibilidades farmacológicas. Y no se quedó solamente ahí el convenio Andrés Bello, sino que avanzó a generar cartillas prácticas para que el campesino, la comunidad de base, tenga una cartilla asequible, que no es la serie de la taxonomía, eso es para los biólogos, pues sí, que trabajan ese tipo de aspectos. Incluso avanzó después a generar por pisos térmicos, parcelas, unidades productivas agroindustriales, viendo por piso térmico. Entonces hay unas para pisos cálidos, una para piso medio templado y otra para pisos ya pues de páramo, por decirlo, más fríos, viendo aspectos de energía, características de los suelos, desarrollos de planta de pancoger, en el tema de alimentación animal, pequeñas especies y algún nivel de agregación de valor para que el campesino no necesariamente tenga que salir con su producto primario y pues el plus se los ganen otras escuelas. E incluso hasta una pequeña muestra agroindustrial, hojuelas de chachafruto, hojuelas de frutopan, aceite de linchi, que es una especie endémica de los llanos orientales, con una nuez catalogada palativamente como la nuez más sabrosa que se conoce a nivel mundial, con refrescos de uva camarona, jabones, etc. Bueno, y terminamos con una de desafíos, que ya me mostraron la tarjeta roja. Los desafíos, pues, continuar con el fortalecimiento de estos programas de regionalización, profundizar los diálogos entre entornos, identificar programas académicos de carácter estratégico que ayuden a aumentar la atracción
y la retención del talento en las regiones. Acceder vía la formulación de proyectos a fuentes nacionales e internacionales. Cuando hay una universidad departamental, esa universidad departamental trae 100.000, 200.000, 300.000 millones de pesos del erario nacional, que se ejercen, desarrollan trabajo en el departamento. Y si están en las regiones, en las regiones. La estampilla, que es una bastante buena idea, la Universidad del Valle le ha generado desde el año 95 al año pasado 115.000 millones de pesos que se dedican, así está planteada la estampilla, solamente para inversión en equipamiento, en laboratorio, en proyectos de investigación, en infraestructura. Mantengan pues un área de cubiertas en la intemperie, sepan lo que eso cuesta. Mantengan los reactivos, impulsar los emprendimientos de acuerdo al carácter regional, y creo que en buena hora ese anuncio de MinCiencias que abre posibilidades muy interesantes. Bueno, eso de mi parte y muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Campo Cabal. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Preguntas muy cortas, 2 preguntas por tema de tiempo. Me alzan la mano y yo me dirijo a ustedes y obviamente aquí está nuestro invitado para resolverlas. Si hay preguntas, si no todo está claro, diáfano, y vamos a darle el fuerte aplauso. Bueno, aquí están las preguntas. Primera pregunta, es una pregunta precisa, concisa. Buenos días, muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto a esas denominaciones específicas que surgen de las necesidades en región, porque, digamos, sí puede solucionar ahí, pero ¿cómo insertarlas en la demanda laboral, por ejemplo, en concursos del Estado? Porque entonces surge esa denominación y después, digamos, la convocatoria, por ejemplo, algo en puertos, y la convocatoria dice ingeniero civil y afín, o simplemente ingenieros civiles, y no se puede incluir ese tipo de denominaciones específicas. Bueno, no, ese es un tema ya, digamos, del ministerio, pero ingeniería naval o arquitectura naval, porque también se asume como nombre, son denominaciones de carácter internacional, de modo que representan un perfil de egresado muy específico. No, ingeniería civil tiene, digamos, como su ámbito propio de alcance del perfil y de las oportunidades laborales. Obviamente en todo esto uno tiene que ser muy cuidadoso, digamos, con las opciones laborales. Lo conversábamos más temprano con José David, porque hay un compromiso, hay una seriedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos países establecen que ningún titulado profesional se queda sin trabajo. Sí, eso estableció algún país. Pero esa obligación casi que hasta normativa se convirtió entonces que le daban un trabajo en cualquier cosa. Si había que ir a cortar caña, lo mandaban a cortar caña. Así pues tuviera el título que tenía. De modo que esa equiparación, pero es también un proceso de construcción. Por ejemplo, los físicos mismos nos hemos tenido que ir ganando en el tiempo ciertos espacios en el mundo laboral, incluso hasta construyéndolos. Los matemáticos ni se digan, los estadísticos ya ahí hay más, ¿no? Menos mal pues hay casas de apuesta y cosas de esas, entonces hay cosas para que los matemáticos se expresen, ¿no? Las probabilidades y cosas por el estilo. Pero entonces hay necesidad también con el desarrollo económico de ir construyendo capacidades de ingresos laborales, de empleos, pero también de oportunidades de emprendimiento, ¿no? Físicos que han transitado a trabajar en temas de paneles solares, ¿sí? Pero digamos ciertas disciplinas gravitan mucho alrededor de ciertas capacidades públicas y oficiales, ¿no? Los físicos, los matemáticos, los químicos no, porque hay toda una serie de industrias alrededor de la… pero es parte del desarrollo. Y yo me sueño realmente, ustedes saben, pues la presidenta Merkel era una física y ella concurría, iba a decir obligatoriamente, pero no es obligatoriamente, por reconocimiento y respeto a los eventos nacionales de física. La apertura solía hacerla. Y a ella le preguntaron en alguna ocasión, ¿por qué le pagan tanto a los profesores en todos los niveles? Porque de ellos hemos aprendido como sociedad todo lo que sabemos.
Entonces, estamos construyendo un proceso, lo comentábamos ahora con José David, pues trabajaba en temas de altas energías. Yo trabajaba en bajas energías, yo recuerdo en MOSFETs, semiconductores. Pues, tener un CER en Colombia, miles de millones de dólares, eso está fuera de nuestro alcance. No tiene sentido, yo diría, por lo menos durante un tiempo bastante largo. Pero entonces, si entiendo su pregunta, las denominaciones es un asunto que compete a las aperturas de las áreas y las disciplinas, a su tradición, a la búsqueda y los referentes internacionales, pero le agrego también el tema de la construcción de los espacios laborales. Y mucho va siendo también de los pioneros, ¿no? De los primeros que empezaban ingeniería sanitaria, ni se sabía que eso significaba eso, pero es parte de un proceso. ¿Otra pregunta? Bueno, todo quedó claro. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Campo Cabal. Un fuerte aplauso para él por haber estado con nosotros en esta conferencia de apertura inaugural. Muchísimas gracias.